Y quiero que me acompañe Apocalipsis. Diga Apocalipsis, pero así como con temor. Apocalipsis. No, Apocalipsis es un libro muy bueno. Es la revelación de Jesucristo, no es la revelación del anticristo, ¿no? Cuando uno le dicen Apocalipsis y uno piensa Apocalipsis, y a mí me pasa todavía, ¿no? En serio, yo pienso en Apocalipsis y pienso en la bestia, en el anticristo, en todos estos monstruos, porque toda la vida fui criado en enseñanza de Apocalipsis. Me acuerdo cuando yo era niño, mi papá me llevaba a seminarios, él no era pastor todavía, pero pues él me llevaba porque él iba a seminarios donde hablan de Apocalipsis y empiezan a hablar de la bestia, de la marca en la frente, que los que no la marca le iban a cortar la lengua. Dios mío, yo crecí entonces aterrorizado. Y además mi papá ponía en la casa una canción que era es la gran tribulación, hay un grito, un sollozo y su pueblo se quedó. Yo, no, Dios, ¿por qué? Pero yo les he contado que yo siempre entonces andaba atemorizado de que yo no me fuera a quedar, ¿no? Siempre tenía miedo. Entonces mi papá en la puerta de la casa tenía un relojito, y llegan a ser las 12 y el reloj, y decía, Cristo puede venir esta noche. Y eso me atormentaba. Y porque yo entendía mal la venida de Cristo, ¿no? Yo ahora hoy en día, cuando he entendido la palabra de Dios, yo anhelo y amo su venida. Y digo, Dios, ve por nosotros, amo tu regreso. Pero en ese momento ya van a ser las 12 y Dios mío, y eso me aterraba. Y si ellos se iban y me quedaba solo en la casa, y si iba la luz, llovía, lo que fuera, se demoraban, yo pensaba que ya me había quedado. Yo siempre había un familiar que no conocía de Cristo. Siempre tenemos un familiar que no conoce de Cristo. Yo tenía el número de teléfono de esa persona y yo lo llamaba. Y mi tía contestaba, era una tía. Mi tía contestaba y yo decía, bueno, mi tía también se quedó. Por lo menos somos dos ya. No me voy a quedar solo. No había celulares en ese tiempo. Yo llamaba al fijo allá y ya. Bueno, se quedó mi tía, estaré con mi tía en la gran tribulación. Ese era mi temor. Pero ahora yo quiero hablar de Apocalipsis. Pero Apocalipsis es un libro de buenas noticias, es la revelación de Jesucristo. Quiere decir dos cosas: que Él es el autor y Él es el contenido, ¿sí? Por eso es un libro tremendo. Y vamos a ir a Apocalipsis 22, que es el último capítulo de toda la Biblia. Ya el final. Iba a leer el versículo 2. Apocalipsis 2:2. 22:2. Apocalipsis 22:2. Amén. Listo. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Diga, el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y quiero hablar del árbol de la vida, pero le titulé la enseñanza más como respiren. A ver, respiren. ¿Antes no estaban respirando? Sí, bueno, espero que sí. Respiren. Y ore conmigo. Dios, yo te doy gracias. Dios, gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia con nosotros, Jesús, por salvarnos. Y tú nos has salvado y además nos has dado gracia sobre gracia. Nos bendices con tu presencia. Gracias, Padre Celestial. Vivimos esta vida agradecidos contigo, dependiendo de ti. Yo pido que esta mañana, Dios, lo que vamos a hablar no sean palabras humanas, sino que sea con demostración del Espíritu y de poder, que seas tú hablando a nuestras vidas, que tú seas partiendo este pan del cielo y alimentándonos a cada uno de nosotros, Dios, porque nuestro espíritu tiene hambre de ti, nuestra alma te anhela, Jesús. Así que gracias porque tú estás en medio de nosotros, gracias porque tú hablas por medio de tu palabra y nuestro corazón está abierto para recibir esa semilla, ese mensaje tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en Apocalipsis vemos el árbol de la vida, pero eso comienza desde Génesis. Pero yo recuerdo una vez, yo estaba manejando y mi esposa iba al lado mío y, amor, tranquila,
Pero sigue en tu vida, está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, amor! y yo iba manejando, pues concentrado, yo al lado mío, y ella empezó de todas maneras como a, ¿cómo lo decimos? Como a sermonearme. Bien, no, chao, feliz cumpleaños. Y estaba ahí diciéndome algo ahí y me tenía ahí, yo estaba manejando y ya me tenía ahí como un sermón ahí que me estaba diciendo algo que tocaba hacer y no lo hice y no sé qué. Y pasó algo ese día que salvó mi vida. Y yo estaba así manejando y yo no sé si le pasa, yo cuando pasa eso yo me voy calladito. Yo no hablo, yo prefiero no decir cosas, no quiero alborotar el avispero ni nada, yo voy ahí tranquilo, calladito, escuchando. Pienso muchas cosas y tengo argumentos y me lleno de argumentos, de cosas y yo voy escuchando. Y ella va ahí chin hablándome y yo... De repente pasó algo sobrenatural. Nunca en la vida me ha pasado eso. Y casi fue como la voz audible de Dios, casi. Pero yo tengo, este solo me lo pongo para los domingos, yo tengo el Apple Watch y me sonó ¡pum! Y lo miré y me decía, respira. Así es que dice el letrero, dice respira o tómate un momento para respirar. Entonces yo me estaba ahí cha y ¡pum! Yo miré, tómate un momento para respirar. Y yo le dije, amor, espérate un momento que tengo que respirar. Y ella me miró como que, ¿en serio? Y de ahí en adelante pasó algo con el reloj, o con Dios, no sé. Estamos hablando cualquier cosa y ¡pum! Y ella, bueno, pues respira. Respira. Y yo, gracias, amor. Respira. Y yo veía esto. ¿Y por qué un reloj tiene que acordarle que respire? ¿Sí? Déjame respirar. ¿Y cómo un reloj tiene que acordarle lo que respire? ¿Acaso a uno se le olvida? Si a uno se le olvida respirar, ¿qué pasa? Se muere. ¿Sí? Y a uno tiene que acordarle, oiga, tranquilo, respire. La respiración tiene algo, y es que la respiración me hace depender de la vida, ¿no? Si alguien no respira, se muere. O sea, somos dependientes de la respiración. Usted puede graduarse de muchas cosas. Usted se graduó del colegio y no tiene que volver al colegio. ¿Cuántos ya se van a graduar del colegio? ¿Ya casi? ¿Sí? Pero no, que se vayan a graduar. ¿En qué curso estás? El niño de atrás. Está repitiendo 12. Bueno, pero ya cuando nos graduamos del colegio no tenemos que volver. Para mí, de las mejores cosas que me pasó en la vida fue salir del colegio. Ciertos chiquis que me pegaban mucho en el colegio, él salía a defenderme, es un primo. Yo estoy acá con Daniel, pero usted nunca me defendió. Pero yo cuando salí del colegio, sí, gracias Dani, sí. Cuando salí del colegio, ya yo sentí como un alivio. Todos mis compañeros lloraban y eso, no, nos vemos. Sí, yo con mis ojitos morados. Mentiras, yo crecí después con mis amigos. Andrés, la foto. y para mí eso, y no tuve que volver al colegio. Sí, cuando uno se gradúa, uno no vuelve. Y después uno estudia más cosas, depende de lo que ustedes han estudiado. Y cuando estudiaron lo que estudiaron, se graduaron, usted no vuelve, ya se graduó. Pero hay cosas, estas cosas son, ¿sabe por qué nos graduamos? De lo que nos graduamos se llama conocimiento. Usted conoce algo y lo sabe, y se gradúa. Pero hay algo que usted no se gradúa y es de cosas que tienen que ver con la vida. Dependemos siempre, respirar. Usted puede aprender a respirar e incluso tomar clases de respiración. Incluso cuando yo miraba el reloj, es que yo leí, una vez me dio curiosidad, yo le dije que respirar, entonces le di clic y entonces él como que infla un circulito azul para que uno... Y después se desinfla, entonces para que uno como que respire. Entonces le enseña a uno como a respirar y no, oiga, está chache, lo miré. Pero si uno aprende a respirar, se gradúa de respirar y ya no tiene que volverlo a hacer nunca más. No, yo los animo a todos a que se gradúen de estudios y todo, pero no se gradúen de respirar y no dejen de hacer, porque el día que dejen de respirar, pues estarán en la presencia de Dios.
Dios lo quiera de esa manera. Bueno, pero de eso nos graduamos, son cosas que dependen. Aprendemos a comer. Yo tengo un niño de 3 años, le estamos enseñando a comer solito, a que coma de todo, pero cuando él aprenda a comer, no quiere decir que se graduó de comer y no tiene que comer nunca más. No, son cosas que nos hacen dependientes. Toda la vida tomaremos agua, toda la vida comeremos, toda la vida respiraremos, toda la vida dormiremos también. Son cosas que nos hacen dependientes. Y hay cosas que nos grabamos porque son conocimiento. Ahí es donde voy y vamos a hablar del árbol de la vida. Y por eso yo decía, respire, porque hoy vamos a hablar de cosas que nos hacen depender de Dios. Y en Génesis todo comienza en el principio. En el principio en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis 2, 9. Entonces, sí, es lo interesante. Fuimos al último libro de la Biblia y ahora vamos al primer libro de la Biblia. Es como, siempre me gusta, cuando yo pienso en una prédica, a veces me gusta comenzar con el final. Así yo he visto que lo hacen en algunas películas y suena interesante, ¿no? Comienza una película, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan la de Megamente? Entonces la película comienza Megamente cayendo, ¡ah! Y uno dice, uy, no, pues se murió, y ¡fuf! Y después ya esa bebé y comienza la película. ¿Cómo fue el origen? Eso más o menos pasó. Fuimos a Apocalipsis y venimos a Génesis. Y el capítulo 2, versículo 9, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él hace todo, que hace la creación y hace que broten todos los árboles. Y entre esos árboles que hizo brotar, hizo también 2 árboles. Uno que se llama el árbol de la vida, que es el que vimos en Apocalipsis. Pero también hay otro árbol que brota, y es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estos 2 árboles brotan, y digo, si están en Génesis, incluso el árbol de la muerte también está en Apocalipsis. Ambos tienen una línea y ambos tienen un final. El árbol de la vida llega a la nueva Jerusalén, el destino ya está hasta el final. El árbol de la muerte termina en el lago que arde con fuego y azufre, finalizando. O sea que ambos tienen una línea y esa línea va por toda la Biblia, y el puente prácticamente que une a Génesis con Apocalipsis y lo que es el árbol de la vida es Juan. Yo he estado estudiando Juan, ya llevo varios ratico estudiando Juan. Juan me ha sorprendido. O sea, el libro de Juan para mí ha sido, y entiendo por qué muchos teólogos llaman el libro de Juan el libro más profundo que hay en la Biblia a nivel cristocéntrico, más profundo que las cartas paulinas. Cuando estudiamos Juan es profundo, Juan no es superficial. Por eso cada enseñanza que uno habla de Juan está de verdad tocando temas profundos. Y para mí Juan ha sido un libro tremendo. Y vamos a hablar de esto del árbol de la vida. Y Génesis nos muestra este árbol. Y en Apocalipsis la consumación. ¿Sí? Entonces, ahora cuando yo les decía a Juan, en Juan vemos qué es el árbol de la vida. Entonces yo quiero saber, bueno, pero ¿qué es el árbol de la vida? Entonces vayamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Incluso Juan es aún más profundo que Génesis. O sea, a nivel de todo, cuando llegue y diga amén. Amén. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Mateo, yo no estoy seguro entre Mateo, Marcos y Lucas, no la tengo clara ahorita, pero cuando comienzan los primeros libros de Mateo, de Marcos, ellos comienzan hablando de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Buscando el origen. Entonces uno llega y llega hasta Adán, el otro hasta David, ¿sí? Y el máximo que llegó fue hasta Adán, haciendo la genealogía y hasta allá. Cuando uno mira Juan comienza
en el principio. Ahora cuando Juan comienza el capítulo 1, versículo 1, en el principio es igual que Génesis. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio. Solo que el libro de Juan llega más allá que Génesis. Génesis comienza a contar, ahora los evangelios llegaron hasta Adán, así, y Génesis y Juan llega al principio, era el verbo. O sea, se va más atrás todavía todos dijeron Jesús, el que más dijo, Jesús comenzó desde Adán. Juan dijo, Jesús estaba en el principio, él era el verbo. Génesis 1:1, cuando comienza a hablar de la creación, empieza a hablar desde que, Génesis 1:1 es desde que empezó a crear las cosas. Juan 1:1 está hablando antes de que creara las cosas. Porque ya dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice, él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él. O sea que el primer versículo me muestra antes de que las cosas fueran hechas ya existía Jesús, él era el verbo. La profundidad de Juan es más allá. El versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora cuando yo veo, vamos a hablar del árbol de la vida, yo quiero, Juan nos va a definir qué es el árbol de la vida. Y primero dice en el versículo 4, en él estaba la vida. Y después usted ve, unamos estos dos versículos, en el capítulo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Entonces primero, para definir qué es el árbol de la vida, Juan en capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida. Y después, Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid. O sea que él es el árbol, la vid es un árbol de vida. O sea que ¿quién es el árbol de la vida? Jesús. ¿Sí? Jesús es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Y por eso vamos a estudiar el árbol de la vida. Yo quiero leer unos versículos y si usted es rápido ahí, porque va 1, 2, 3, 4, 5 versículos así súper rápido. En Juan 10:10, todos van a ser de Juan. Juan 10:10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Él es el árbol de la vida. Y para que la tengan en abundancia. Una paginita adelante, 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él es el árbol de la vida. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el árbol de la vida. Primera de Juan, ahora sí, primera de Juan, allá al final, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de la vida. Se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Perdón, me enredé con el otro. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Colosenses 3:4, esto es un paseo rápido por la Biblia para que entendamos la vida. Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados en gloria con Él. O sea que Él es la vida, Él es el árbol de la vida. Cuando uno habla del árbol de la vida, el primer concepto que vamos a tratar es ese de dependencia. Es la vida, es como respirar. El árbol de la vida se trata de todas las cosas que nos hacen depender de Él, ¿sí? Cosas que no podemos hacer en la vida sin depender de Él. Y cuando queremos hacerlas por nuestra propia cuenta, estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y no el árbol de la vida. Y por eso voy a mirar en Salmo 36, y este sí quiero que lo subraye todo, Salmo 36:9. Salmos 36:9. Dice,
Salmos 36, versículo 9, porque en ti está la fuente de vida y en tu luz veremos la luz. ¿Sabe qué es el árbol de la vida? Es fuente de vida, fuente de vida. Es fuente de vida. Y si yo hablo que el árbol es fuente, cuando yo veía en Génesis 2:9, no solo está el árbol de la vida, sino está otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay dos árboles y los dos árboles son fuente. Pero ellos dos se oponen entre sí. Si uno es la fuente de vida, el otro es la fuente de muerte. ¿Sí? El árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal es fuente de muerte. Estos se oponen el uno al otro. Por eso es que en Apocalipsis vemos al final, ya en la consumación, ahí en el final de la historia, que el árbol de la vida es el que está ya cuando todo es reconstruido, cuando ya la humanidad, todo ha sido ya rescatado y tomado en Cristo. Al final de todo, vemos el árbol de la vida, la fuente de vida. Él es nuestra fuente de vida. Y ambas líneas empiezan desde el libro de Génesis y terminan en el libro de Apocalipsis. La muerte empieza con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esa termina en el lago de fuego. La vida empieza con el árbol de la vida y termina en la Nueva Jerusalén. Y realmente antes de nosotros ser salvos, estábamos en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando fuimos salvos, ahora somos trasladados al árbol de la vida. Él es la vida, y el resultado de la vida es vida misma, es Cristo. Ahora, el principio de la dependencia, por eso decía de la respiración, usted puede graduarse de 1000 cosas, pero nunca vamos a graduarnos de respirar. Toda la vida vamos a necesitar, eso se llama depender, dependemos de algo. Si a usted si usted se le quita el oxígeno, el aire, usted muere, porque usted dependía de eso, dependemos. O usted ha conocido personas que tienen que andar con un oxígeno tal vez para poder respirar, eso se llama dependencia. Sin eso no pueden respirar y van a morir. Dependencia. Cuando uno está en el agua, en una piscina, y usted se está hundiendo y está chapaleando para salir y va a respirar y se mete agua y no puede. Yo recuerdo, yo era niño y yo estaba en un río y empecé a caminar por el río. Justamente cuando me pasan esas cosas, nadie lo está viendo a uno, y nadie me estaba viendo. Yo era, no sé, tenía como 7 años, no sé. Yo iba caminando y el agua me llegaba por acá. Cuando di un paso, me fui. yo ni sabía nadar, pero tragué agua, y cuando salí porque fue un paso, salí y ya estaba caminando otra vez. Yo no podía respirar. Yo me iba para todos lados. Tenía tapado todo esto, y entendí el principio de que necesitamos respirar. Ahora me ha pasado también 2 veces en la vida eso de la apnea del sueño. ¿Alguien le ha pasado eso? Que uno deja de respirar. ¿Cómo es que es la vaina? Uno deja de respirar. Se le olvida respirar mientras duerme. Hay varias formas. O se le puede olvidar respirar mientras duerme, o por alguna obstrucción se le dificulta respirar. Ok, yo creo que es que se me olvidaba. Quedo tan dormido que se me olvidó que tenía que respirar. Y entonces la primera vez que me pasó, yo estaba tranquilo, durmiendo ahí, cuando de repente, no sé si, yo creo que se me olvidó que tocaba un respirar para vivir, ¿no? Uno estaba ahí y aguanté harto. Cuando yo fui a tomar aire, pues tomé aire como cuando usted no ha aguantado mucho tiempo. Parecía un monstruo a medianoche. Y quedé de rodillas, porque me di la vuelta y me levanté, y mi esposa estaba al lado. Amor, ¿qué pasó? Y yo, ya después de que respiré, quedé muy tranquilo. Yo, no, nada, mi amor. Y seguí durmiendo. De verdad no pasó nada, y respiré. Y me pasó otra vez, igual. Y eso, amor, no, tranquilo. 2 veces y no me ha vuelto a pasar. Que no se nos olvide respirar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese principio de la dependencia? Significa que el conocimiento nos hace personas independientes, y que la vida exige dependencia. ¿Sí? Ahora, acuérdense la primera vez que usted fue a la cocina y tal vez su mamá le iba a enseñar a cocinar, y ella está ahí mirando cómo uno lo hace, ¿no? Y al principio tal vez no le dejan, uno no puede estar, y ella está mirando eso. Me acuerdo que mi mamá me decía, Dieguito, entonces échele sal a no sé qué, al arroz, bueno, no sé. Y ella decía, hoy Dieguito hizo el almuerzo.
Y yo era contento, yo hice el almuerzo, no, solo le eché por ahí sal a eso, o le ayudé a darle la vuelta a los plátanos, y ella ya, Dieguito hizo el almuerzo, y yo era... Y cuando uno está bajo el tutor, uno está aprendiendo y aprendemos cosas y está mirando de que no la embarremos. Cuando usted ya sabe, ya no necesita el tutor. ¿Sabe cómo eso? Usted se independiza, ya usted no necesita. Y cuando usted no necesita, usted ya lo hace por su cuenta, usted ya sabe hacerlo. Es lo mismo que pasa con un bebé. Desde que cuando el bebé nace, depende de su mamá. El bebé no puede hacer nada por su cuenta. El bebé necesita a su mamá para comer. El bebé llora y ya dice tiene sueño, ¿no? Uno de grande tiene sueño, ¿qué hace? Pues duerme. Pero el bebé tiene sueño y no duerme, llora. Tiene que dormirlo, o sea, hasta para dormir necesita la mamá. Y el bebé empieza a crecer y al principio el bebé no puede ir ni siquiera de aquí a allá, pero después ya gatea, después ya corre, después ¿dónde está el bebé? ¿Sí? Después el bebé ya está en el colegio, después el bebé se gradúa del colegio, después el bebé está en la universidad. Después el bebé se tira al semestre, después ¿dónde está este bebé? Después el bebé estudia otra cosa, después el bebé se arrepiente, estudia otra, y este bebé ¿qué? Y después el bebé tiene novia, y después el bebé llega tarde a la casa, después el bebé no sabe, nos hace preocupar, y después el bebé se casa, y después el bebé no está, tiene hijos, se va del país, y después ¿dónde están los bebés? Ya no hay bebés. ¿Sabe cómo se llama eso? Ese es el principio de la dependencia. O de la independencia, ¿sí? Y ya no dependen, y ya ustedes, ya uno dice, bueno, ellos ya viven solos, ya no sé qué, son independientes. En la vida espiritual tiene que ser al revés, ¿no? Tiene que ser el principio siempre de la dependencia. Uno crece espiritualmente también, ya no siempre seremos bebés, dice Pablo, dice vuelvo a sufrir un esparto por ustedes mientras que Cristo se ha formado, dice otra vez, les di ya era para que comieran alimento sólido, pero me toca darle leche porque aún son niños, o sea, como que tenemos que crecer espiritualmente, pero no tenemos que independizarnos. Cada vez que yo crezco más en la palabra de Dios, cada vez que yo tengo más revelación de la palabra de Dios, yo debería volverme más dependiente de Dios, no independiente. ¿Qué ha pasado en la vida? Que hay veces el conocimiento, nos graduamos de teología, pareciera, y podemos saber tanta Biblia que somos unos duros que no necesitamos ni siquiera a Dios. Yo puedo, un ejemplo, uno ve a, no sé, personas que, yo en la Biblia, más bien a Pablo y personas que tenían mucha relación de la palabra de Dios, dependiendo de Dios. Ellos aún, yo siempre doy el ejemplo de Hechos 27, cuando Pablo está flotando ahí en las tablas y el barco está hundiéndose y está pasando todo. Él está dependiendo de Dios. Él dice, yo sé que será así como Dios me ha dicho. Yo sé que Dios me cuida y dependo de Él. Él incluso en la historia, Él hace que corten los barcos salvavidas, porque Él no dependía del barco salvavidas. Él sabía que el barco se iba a hundir, pero Él no dijo, bueno, este barco se va a hundir, me pido ese bote salvavidas. No, Él dijo, este barco se va a hundir, y corten esos botes salvavidas, porque el que se vaya del barco se va a morir. Entonces, yo dependo de Dios porque yo sé que Dios va a cumplir su palabra en mí. Cuando más sabemos, cuando más revelación tenemos de Cristo, debemos depender más de Él. Dios, yo no quiero hacer hoy algo porque yo ya lo sé hacer, ¿sí? Entonces pues yo puedo orar mal y yo puedo empezar a decir, Dios bendice mi negocio y voy a hacer esto, y que esto que yo haga me salga bien, porque todo lo que yo piso es bendecido, y bueno, y yo estoy ahí, y Dios hace esto y que esto pase, y yo bendigo y yo lo hago, y yo ya no necesito ni siquiera a Dios porque yo ya lo estoy haciendo todo. Pero una persona que depende de Dios, ¿sabe cómo ora? Dice, Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Dios, que yo no haga algo que no sea lo que tú quieres que yo haga. Dios, muéstrame tú qué quieres. Ahora, pues, en la Biblia, ¿quién es la persona que más sabía del mundo? Jesús. Y cuando Jesús está vuelto en Getsemaní, Él ora a Dios, pásame esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. O sea, si Jesús puede orar, dice, Dios, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu voluntad? Si Jesús podía orar así, dependiendo de Él, Jesús decía, es que yo no digo algo si mi Padre no lo dice. O sea, que ni siquiera hablaba algo que no lo oyera hablar de Dios. Si Jesús podía depender tanto de Él, siendo Dios,
¿Cuánto más nosotros tenemos que depender de Él toda la vida? Ahora, entonces estaba Jesús y los niños empezaron a acercarse y empezaron a saludarlo y los niños querían la foto con Jesús y todos empezaban ahí a venir y los discípulos empezaron, dejen al maestro porque el maestro está enseñando y corran para allá y si quieren la foto hagan fila y uno por uno y empiecen y los niños que en el desorden, como son los niños, ¿no? Ahorita pasó mi hijo y pasó por acá y es un niño, ¿no? Ahora no espero Jonathan pase por acá porque Jonathan dice, no, yo ya me comporto, ¿no? Pero un niño lo hace. Un niño no tiene ese conocimiento de lo que es el bien y el mal, ¿sí? Él lo hace. Y él es mi papá. Y él vino una vez, yo estaba tomando agua, vino, me quitó el agua. Yo atrapen a esa criatura. Y los suyos cayeron encima. Y Jesús estaba en eso. Y Jesús le dicen, ya tranquilos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Déjenlo porque yo soy el reino de los cielos. Y después es que el reino de Dios lo dice ¿cómo es que dice la Biblia? El que es como un niño. ¿Cómo? El que sea como un niño. ¿Qué sigue? El reino de los cielos, ¿cierto? Sí. El que sea como un niño. ¿No? Yo por pensar, bueno, yo tengo que madurar o tengo que entonces ser toda la vida inmaduro entonces. Pero está hablando del ser como el niño, del sentido de que depende. El que toda la vida, el que sabe quiénes heredan el reino de los cielos, los que toda la vida dependen de Dios, no de la teología. Es que es fácil depender de la teología y pueden salir muchos vientos de doctrina porque yo ya sé hacerlo, ¿sí? Yo ya sé hacer todo esto, me lo aprendí y puedo hacerlo y estar tan lejos de Dios y estar haciendo porque es conocimiento. Ahora, cuando la Biblia habla del conocimiento, dice el conocimiento del bien. Esto es conocimiento del bien. Y no porque sea conocimiento del bien, quiere decir que esté en el árbol de la vida. Y eso es fuerte. Porque aunque sea el conocimiento del bien, yo puedo estarlo sacando, o sea, yo puedo estar en la línea del árbol del conocimiento del bien. Y no quiere decir que el diablo cuando fue a tentar a Jesús utilizó la Biblia. ¿Sí? O sea que utilizó el bien. Entonces, dependemos de la vida. Yo he respirado desde que nací y sigo haciéndolo y espero hacerlo hasta que Dios, todos los días que Él tenga para mí, espero seguirlo haciendo porque eso muestra mi dependencia de Él. Yo nunca podré ser independiente en la respiración y seguir respirando. Nunca vaya a decir ya he respirado bastante, ya sé cómo ya me gradué y no voy a respirar más, ¿no? Porque nunca seremos expertos, siempre tenemos que hacerlo. Génesis 12:1. Génesis 12:1. Por más mayores que nosotros seamos, por más viejitos que lleguemos a tener, la edad que tengamos, siempre vamos a depender. Tenemos que respirar. Y cada vez que me suena mi reloj y me dice respire, me acuerdo que dependo de Dios. Que cuando uno cree, yo nunca puedo aprender y graduarme de esto, que todos los días dependemos de Dios. Dependo cuando estoy despierto y respiro, aunque sea inconsciente, pero aún cuando yo estoy dormido y se me olvide respirar, sé que Dios está conmigo y dependo de Él. ¿Sí? O sea, el principio del árbol de la vida son las cosas que nos hacen depender de Dios, que nunca usted podrá graduarse de ellas y que cualquier cosa, aun por buena y santa que sea, la podemos volver un conocimiento y salirnos del árbol de la vida y empezar a alejarnos de Dios. En Génesis 12:1, vea lo que pasa acá. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora Dios le dice: váyase de su casa a la tierra que yo le voy a mostrar y tome el mapa. Y este mapa es el recorrido. Va a ir acá, vamos a ir a Canaán, después de ahí vamos a volver a no sé. No, él no le botó un mapa. Le dijo: váyase a la tierra que deje todo y váyase a la tierra. ¿A cuál? A la tierra donde lo voy a mostrar. Y eso ¿qué era? ¿Por qué? Yo siempre, ¿por qué Dios la complicaba? ¿Por qué Dios no le dijo para dónde va? Le dijo: vaya
este es el mapa, sígalo y allá vamos a llegar y allá nos vemos. Hubiera sido fácil. Abraham sabría decir, bueno, voy para tal lado, tengo esto seguro, voy acá y allá nos vemos y arranca. No, le dijo, salga de su casa, coja sus maletas, lo que le quepa ahí en la maleta y váyase otro día y arranque a caminar. ¿Para dónde vamos? Yo lo voy a mostrar. Duerma tranquilo, descanse y mañana le digo para dónde cogemos. ¿Eso qué es? Es el principio de la dependencia. Porque si él supiera para dónde va, pues no necesita a Dios. Si yo sé para dónde va, pues yo puedo hacerlo como yo quiera, yo ya sé para dónde voy. Pero cuando yo necesito a Dios, yo al otro día, entonces yo voy así, y al otro día me acuesto a dormir y digo, uy, mañana ¿por dónde será? Uy, Dios, tú eres el que me guías. Dios, ¿a dónde será? El otro día, ¿usted qué está haciendo? Dependiendo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que en la vida nosotros dependamos de Él. Él no nos va a dar el mapa completo. ¿Por qué? Porque la intención era que Abraham viviera continuamente en su presencia. La presencia de Dios era el mapa para él, la presencia de Dios era la guía para él. Él tenía que ir todos los días a su presencia porque él no sabía el otro día a dónde iba a ir. Dios, necesito tu presencia. Eso lo vimos con mi esposa cuando nos fuimos para Buenos Aires, porque de verdad nosotros salimos, nos fuimos de la casa, vendimos todo, nos llevamos un poquito de ahorros, pero no sabíamos ni siquiera a dónde íbamos a llegar. Sabíamos que nos recogían y de ahí no sabíamos nada. Y llegamos, estuvimos viviendo en la iglesia, después, y cada día era uno, Dios, bueno, pero ¿qué hacemos? Después fui para el apartamento y no tengo ni para pagar el apartamento y ¿sabe? Es los momentos donde uno más, cuando uno no tiene plan B, cuando uno no tiene algo que uno diga, esto es lo que voy a hacer, es esto, esto y esto y esto, es cuando usted necesita, uno busca a Dios y no es Dios, ¿qué hago? Es el principio de la dependencia. Si yo hubiera sabido de verdad toda la historia de lo que nosotros hicimos 2 años allá de misioneros, si yo hubiera sabido el plan de Dios, Diego, Señor, primero, vende todo lo que tienes y sal de tu parentela y de la tierra que te mostraré. Segundo, 2 puntos, te mostraré. Primero, vas a llegar a la iglesia. Segundo, después vas a ir al apartamento. Te vas a asustar mucho, no vas a poder dormir, vas a estar deprimido como por 3 días y no vas a comer ni hablar. No vas a comer, pero porque no hay ni para comer. Pero tranquilo. Después de esto, vas a empezar a trabajar. Te va a salir un buen trabajo. Yo voy a ayudarte. Vas a estar tratando de barista y después vas a estar tratando de sonido. Después te voy a ayudar y te voy a bendecir y todo lo que tú necesitas va a ser provisto. Vas a vivir bien y tranquilo, no sé qué. Y después vas a regresar tú y cuando tu esposa regrese estará esperando un bebé. Y si yo no supiera el plan, entonces yo ¿sabes qué diría? No me preocupo. ¿En qué punto voy? Voy acá en donde aguanto hambre. Bueno, pero son 3 días. ¿Sí? Y sé que después va a haber otra cosa, pero no tendría la dependencia, tendría, ¿cómo se llama eso? El conocimiento. Tendría el conocimiento del bien y del mal. Tengo el conocimiento, cuando tengo el conocimiento, no tengo el árbol de la vida, no dependo. ¿Sí? Si tiene el conocimiento, no va a depender. Cuando usted sabe hacer algo muy bien, usted no necesita depender de nadie. Una de las cosas que más me sirvió fue que listo, yo me gradué de la universidad y yo sabía de sonido y todo, y estudié todo el tema de hacer eventos y sonido en vivo. Y bueno, cuando llegué allá y empecé a trabajar en eso de sonido, cuando yo iba la primera vez al trabajo, iba con un miedo porque yo nunca había trabajado, me gradué y todo, pero pues no había trabajado en eso, no sabía ni qué me tocaba hacer. Me dijeron, llegué a tal lugar y allá usted va a estar haciendo toda la parte de microfonía para un musical. Y yo iba con un miedo en serio, y yo desde que me dijeron toda la noche, yo, Dios, ayúdame, dame tu gracia para hacerlo, Dios, esa gracia que es la habilidad sobrenatural en las cosas que yo ni siquiera sé hacer, Dios, que sea tu sabiduría, dame también tu favor con las personas, Padre, y yo iba así, iba en el bus, iba orando, y uno en la presencia de Dios. ¿Sí? Y llegaba yo al trabajo y todo, yo ya estaba súper espiritual y todo, y me reciben, listo, lo que tiene que hacer es esto, y uno era como que, uy, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto? Y uno lo hacía con ese, Dios, ayúdame, no quería soltarme de Dios porque sabía que no sabía, necesitaba de Él, y me iba bien.
Yo, amor, me fue bien. Amor, ¿cuántas veces me fue bien que ellos estuvimos allá? Siempre. Pero cada vez que iba, yo estaba con esa dependencia de Dios, porque cada vez yo sabía, me decían, Diego, che, hay un trabajo, un laburo, en no sé qué, en tal lado, a tal hora tiene que estar allá, y yo no sabía ni qué tenía que hacer. Y yo, Dios, ayúdame, Padre. Y yo siempre, y esa dependencia de Él, ¿sabe qué hace? Que las cosas no salen bien. Porque no depende de su conocimiento. Cuando usted ya sabe hacerlo, entonces ya no necesita a Dios. ¿Sí? Cuando uno... está el problema de los predicadores. Por ejemplo, yo me puedo volver tan bueno predicando y tan bueno que yo pudiera, no sé, aprender a manejar el público, ¿sí? Y aprenda a tener la concentración de todos y aprenda a decir cosas chéveres que ustedes digan, wow, y yo tenga el conocimiento de lo que es la oratoria y llegue al punto que sea tan profesional en lo que hago que ya es un orador motivacional y no un ministro, porque ahora estoy en el conocimiento y no estoy en el árbol de la vida, no dependo de Dios, ¿sí? Pero cuando a mí, ¿qué me pasa? Dios me pudo haber dicho, vea, Diego, estas son todas las predicaciones para este año, ¿listo? Estúdielas y délas, y yo estaría tranquilo, pero todas las semanas dependo de Dios, porque yo siempre vengo el domingo y enseñamos y hablamos, y yo aprendo tanta revelación de la palabra cuando estudiamos, y digo, Dios, tremendo, gracias por este pan que nos das. Dani decía pasada, este año ha sido un año de revelación, y no solo para él, para mi vida. Yo creo que este año he aprendido muchísimas cosas de la palabra de Dios, y cuando doy una prédica, por ejemplo, terminas 8 días y hablamos a través del Jordán, al otro lado del Jordán, para mí eso fue, Dios, qué revelación. Ahora, ¿qué enseño? ¿Sí? Ahora, ¿qué enseño, Dios amado? Porque eso, ¿sabe qué genera? Dependencia. ¿Sí? Dependencia, Dios. Ahora, ¿qué hago? Y yo estoy ahí, Dios, dame tu palabra, muéstrame. Y yo estoy ahí y voy leyendo Juan hasta que Dios empieza a poner, y me dice, uy, Dios, gracias. ¿Sí? Pero eso genera dependencia. Cuando sabemos hacer algo, no necesitamos depender de Dios. Cuando uno aprende a cantar tan bien, ¿cierto? Que uno diga, oiga, yo canto tan bien, me sé la letra de las canciones y no se me olvida. Ya no necesito, ni siquiera necesito a Dios. ¿Para qué Dios si yo ya sé hacerlo? ¿Sí? ¿Para qué? Si uno aprende a jugar fútbol, Santi, si aprende a jugar fútbol tan bien, al punto que usted ya no necesite a Dios, pues va a ser del conocimiento. Pero si quiere triunfar y yo dependa de que no es mi habilidad, siempre dependo de la vida, que es Dios, en todo lo que haga. ¿Sí? Aunque usted sepa hacerlo, aprenda a depender. ¿Sí? ¿Va a hacer un negocio? Usted es el duro para los negocios, tiene todo el conocimiento, ha hecho miles de negocios, vaya y hágalo en el conocimiento del bien y del mal. Y puede que triunfe, pero yo le digo una cosa, hágalo como Abraham, dependamos, salgamos. Dios, ¿para dónde? ¿Sí? Dios, si tú dices corra, yo digo ¿para dónde? ¿Sí? Pero es lo que Dios, es esa dependencia de Dios. ¿Sí? Y eso nos obliga a estar en su presencia. Señor, dime a dónde debo ir mañana. ¿Sí? Eso es depender de Él. ¿En qué consiste el principio del árbol de la vida? El principio. En 1 Corintios 8, acompáñenme. Así es, 1 Corintios 8. El versículo 1 al 3. Si tenemos que hacer toda la vida esa oración, Señor Jesús, me quedo en tu presencia, quiero permanecer en ti, quiero disfrutarte, Dios, las 24 horas del día. Quiero todos los días permanecer en ti, en tu presencia. La presencia de Dios es el mapa que nos guía, el Espíritu Santo entre nosotros, Él es el mapa que nos guía. Sí, usted ha estado, que existe Waze y Maps, lo que usted utilice, usted puede ir a donde quiera, ¿no?
Lo sé porque cuando yo vivía estaba en otro país, yo no sabía dónde quedaba nada. Me decían, llegué a tal lugar. Yo ponía map y decía, bueno, ¿cuánto se demora? Ya sé. Pero cuando no existía, yo me acuerdo que mi papá me decía, yo tenía que iba a estudiar la primera cosa que estudié cuando me gradué del colegio. Yo tenía 16 años y estudié en Bogotá. Y me dijo, listo, vea Diego, usted va por acá, por la 13, me hacía un dibujo. Va a haber un puente por abajo, un puente por arriba, no sé qué. Y yo salía, y Dios mío, y si me pasa sin celular. Mi primer celular lo tuve a los 18 años, ¿sí? Y no había maps ni Waze, y yo iba, bueno, puente por arriba, puente por abajo. Tenía 16 años, y si me pierdo o me roban porque soy un niño todavía. Sí, me podían robar, era grande, pero churro. Primera Corintios, esa es la guía. Ahora, por eso es el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted va manejando o va para algún lado y va con alguien que sabe para dónde va, yo ni me preocupo, ¿sí? Yo soy re malo para andar en Bogotá, en serio. Yo vivía en Bogotá cuando era niño, ya hasta los 8 años de edad vivía en Bogotá. Pero yo soy re malo. Si me toca ir a hacer una vuelta, usted me dice, ¿usted conoce la no sé qué con la no sé qué? Si yo le digo que sí, fui cordial. Sí, para no detenerlo, ¿para qué detenerlo a que me explique? Si no cuente, siga contando la historia. Y yo no conozco nada. Y si me toca irme, en serio, si yo me pierdo. Y Dani sabe, cuando nos tocaba grabar y nos pasábamos, y yo iba manejando, me pasaba. Gracias a Dios, pues vino todo este aparato tecnológico. La vez pasada tenía que ir a Bogotá a hacer unas vueltas, y recoger no sé qué, ir a otro lado, y justo iba con David. Y David me dijo, pastor, ¿quiere que maneje? Y yo, sí, hágale. Pero yo iba para Bogotá, yo no quería estar ahí pensando. Él fue ahí, yo me fui al otro lado relajado. Yo ni sabía por dónde iba. En serio, un momento me sentí que me era como robando. Y dije, pero David, ¿será que se ponen esas? Yo no sabía por dónde me llevaba, pero él sabía y me llevaba al destino que necesitábamos. Yo ahorita vamos para tal lado. Listo, vamos a coger por tal. Y uno va tranquilo. ¿Sabe? Eso es vivir con Dios, eso es depender. Cuando uno es el que maneja, uno depende de uno, es del conocimiento, ¿sí? Usted el conocimiento sabe para dónde va, sabe manejar. Entonces depende de usted. Cuando usted va al otro lado, ahora usted depende del que va manejando, de que lo lleve para donde es, de que maneje bien, de que, no sé, yo estaba con personas, voy al lado y voy asustado. ¿Sí? Depender. Ahora dice el 1 Corintios 8, versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice, estoy viendo la traducción viviente, ¿no? Si alguien me está siguiendo. Todos tenemos conocimiento, diga conocimiento, sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. Versículo 2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Dice la versión, una otra versión, no me acuerdo cuál es, la persona que ama tiene pleno conocimiento. El mensaje de la última parte dice, nunca sabemos lo suficiente hasta que reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Esto es dependencia, aún en la revelación. Nunca voy a saber lo suficiente hasta que reconozco que es Dios que lo sabe todo. Y estaban hablando de un tema de la comida, que es lícito comer, que si algo es una carne sacrificada a los ídolos, y podemos comer de eso o no podemos comer. Y Pablo dice, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. O sea que todos sabían la Biblia. Ya todos tenían conocimiento de lo que decía la Biblia acerca del tema. O sea, se llama conocimiento. ¿Y el conocimiento de dónde es? Del árbol del bien y del mal. O sea, así sea la Biblia, en serio. Es conocimiento. Si es conocimiento, es eso. Dice, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes. Si yo tengo mucha revelación, mucho conocimiento de la Biblia, me puedo sentir importante.
¿Sí? Yo, ¿cuál es tu problema? Claro, Mateo 7:34. ¿Y el tuyo? Sí, claro. Y si tengo mucho conocimiento, me puedo sentir importante. Pero dice el amor, es el amor que fortalece la iglesia. O sea, no es el conocimiento el que nos fortalece, es el amor. El amor, ¿qué quiere decir el amor? Es relación, ¿sí? Cuando usted ama a Dios, está relacionándose con Dios. Cuando yo amo a Dios, estoy en la presencia de Dios, ¿sí? O sea, yo puedo volverme de verdad tan estudioso de la palabra de Dios. Y yo no estoy animando a que no estudien la Biblia, que no conozcan nada, que para qué no. Lo que estoy dando es que ustedes amen a Dios, y el conocimiento viene por el amor. Yo conozco a quien amo y dependo de Él. No quiere decir, yo puedo saber tanto de la Biblia y no amar a Dios, ¿sí? Y estar alejado de Dios. Y usted puede saber todo para que yo le haga, hágame la pregunta que quiera y no tener una relación con Dios, ¿sí? ¿De qué me sirve el conocimiento si me hace independiente? Yo no quiero ser independiente de Dios, yo quiero amor, porque el amor me hace dependiente de Él todos los días, ¿sí? Incluso voy a hablarles el domingo a la iglesia. Dios, ¿qué hablo? El conocimiento dice, no, vamos a hablar las 25 tesis de Lutero, que vengan, no sé, ¿sí? Dios nos guarde del conocimiento, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor fortalece la iglesia. Es el que afirma que todo lo sabe, dice el versículo 2. En realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y como dice la otra versión, esa persona que ama tiene pleno conocimiento de Él. Amén. Yo quiero ir terminando esta primera parte, porque como les dije, va a ser parte 1 y parte 2. Aunque la vez pasada, a veces me gusta hacer las series porque enganchamos el tema y se puede explicar bien. Pero la vez pasada hice serie 1 y serie 2 de al otro lado del Jordán, y unos vieron la mitad y otros vieron la otra mitad. Entonces quedaron como cojos. La segunda parte la voy dentro de 8 días, pero no se pierda de verdad del conocimiento, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Yo quiero, ¿para qué? Voy a continuar dentro de 8 días, porque igual vamos a tomar de la cena del Señor. Y aprendamos a depender de Dios, ¿sí? Solo voy a irme hasta el final a leer la conclusión. No se imagine jamás que los 2 árboles mencionados en Génesis 2 forman parte de una historia pasada. Génesis 2 no es un relato anticuado, sino una revelación viviente, actual y divina de 2 principios. Necesitamos recibir la visión celestial de que Dios es el árbol de la vida y que como tal le podemos disfrutar. Todos los aspectos de lo que es Cristo en el libro de Juan son producidos por el árbol de la vida. Si leemos las escrituras otra vez para descubrir cuáles son los aspectos en que podemos disfrutar a Dios, la Biblia llegará a ser nueva para nosotros. Será un libro de vida en vez de un libro de conocimiento, ¿sí? Yo puedo ver el libro de Juan, y el libro de Juan me dice, ¿qué es la vida? Él es el pan de vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es el pastor, Él es los pastos, todo lo que dice Juan. Y yo puedo tener el conocimiento, pero cuando yo no tengo conocimiento, sino que estoy dependiendo de Él, cada vez que yo lea la Biblia, para mí va a ser como algo nuevo. Soy como que, gracias Dios, ¿sí? No va a ser como que, ya lo sabía, sino va a ser nuevo, va a ser alimento fresco. Dios, gracias, porque siempre dependemos de Él.